Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz, me siento muy honrado de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues Jorge Trejo me pidió que les hablara acerca de España. Va a ser una introducción a lo que es la vitivinicultura en España, cómo fue que llegó la vitivinicultura a España. Y bueno, pues hablar de España es algo sumamente maravilloso porque es un país sumamente rico en cultura, tanto gastronómica como en cuanto a la cultura del vino, pues es maravilloso. Podemos ver ahí algo de gastronomía, lo que son las bodegas, la prosperidad que ha habido en cada una de ellas, ¿no? Ahí hay una persona, un enólogo, un dueño de bodega que habla acerca de cómo de generación en generación pues ha ido transcurriendo estos conocimientos de la vitivinicultura, ¿no? Y la gastronomía y el placer de vivir. Y pues hay bodegas míticas, ¿no? Dentro de este país maravilloso como lo es Vega Sicilia. Hay muchos más, algunos ríos sumamente importantes para la producción de vinos de calidad, ¿no? Entonces ahí tenemos el mapa. Vamos a pasar a la primera lámina, donde vamos a empezar a hablar acerca de la historia, ¿no? La historia. En la Edad de Bronce se establecieron dos culturas. Una de ellas eran los iberos, que le llamaron así los griegos, los iberos que venían del norte de África hacia lo que es la península ibérica, ¿no? Más tarde los griegos en la parte norte, cerca de los Pirineos, fundaron una ciudad que le llamaron Emporión, ¿no? Que actualmente se llama Empurias. Y el significado de esa palabra emporión es mercado, ¿no? Es decir, que los griegos querían abrir un mercado dentro de esa península ibérica para llevar productos a todos esos pueblos que vivían en ese lugar, ¿no? En Iberia. Digamos que los griegos bautizaron esas tierras como Iberia y los romanos le llamaban Hispania, ¿no? Hispania. Y bueno, pues vamos a ver la siguiente lámina, donde vamos a poder ver algo sumamente importante. Entre el año 1200 y 800 antes de Cristo, les decía que llegaron los fenicios. Los fenicios fue una cultura maravillosa que yo, cuando iba en quinto de primaria, me acuerdo que mi maestra nos habló de los fenicios, de los medos, de los persas, de todas esas culturas, y una de las que me causaron más admiración, pues fueron los fenicios sus tierras originalmente estaban en el Líbano, ¿no? Y lo que fue Canaán más tarde, ahora actualmente pues Israel. Ahí en esa tierra, pues una tierra privilegiada porque pues tenían el mar enfrente y mucho mercado a donde poder llevar productos y servicios, ¿no? Cobrar y enriquecerse, ¿no? Entonces los fenicios se pusieron muy listos, empezaron como una familia y esa familia fue creciendo, se convirtió en un pueblo. Y ese pueblo pues elaboró grandes barcos y con esos hacían sus comercios, ¿no? Vamos a ver un pequeño video acerca de todo esto y ya verán que es algo muy interesante el tema de los fenicios. ¿Qué les pareció este video? Padrísimo, ¿verdad? Fíjense la tecnología con la cual construían sus grandes templos. Y bueno, como decíamos, los fenicios sumamente importantes para lo que fue el conocimiento de la vitivinicultura en todo el mundo antiguo, ¿no? Y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de la cultura del vino, cuándo nació y cómo nació, ¿no? La bebida alcohólica más antigua en el planeta es el vino, ¿no? Antes que la cerveza. La cerveza ya fue hecha a través de sopas que hacían en la edad de piedra, ¿no? Antes que eso, bueno, ya existía el fruto de la vid, de la uva, y bueno, si se dejaba ahí, se fermentaba y se producía vino. Las personas normalmente no lo bebían porque pensaban que era veneno, ¿no? Entonces no lo bebían, pero el vino ha existido casi antes de la humanidad, ¿no? Entonces, en la parte al norte, en el Cáucaso, donde ven, donde llega el mar allá arriba, abajo está el Cáucaso. Déjenme ver. Allá está el Cáucaso,
en la parte norte, pegada al Mar Negro, y está Turquía de este lado está Irán, ahí es el Cáucaso, donde estaba el monte, donde está el monte Ararat, donde se dice que el arca de Noé fue a parar, ¿no? Y ahí, bueno, se dice que nació la cultura del vino. La gente de Mesopotamia en la antigüedad decía que el vino era la extraña cerveza que venía de las montañas, ¿no? Que traían de las montañas del Cáucaso. Y bueno, hace unas décadas atrás se encontraron en un pueblo, ¿no? de Armenia. Allí encontraron la bodega más antigua de vino, por decirlo así. Encontraron vasijas, encontraron ánforas donde está entintada con vino y tiene semillas y cosas. Se dice que pues era una bodega de vino y data de 5.600 años antes de Cristo, ¿no? En esta zona. Entonces, en el nacimiento de las civilizaciones, Mesopotamia, lo que eran los medos, los persas, llevaron esta extraña cerveza hacia Mesopotamia, y ahí pues como era un artículo o una bebida de importación, pues su precio siempre fue elevado, ¿no? Y solo los que tenían acceso a poder comprar esta bebida pues eran los reyes, eran los grandes generales, ¿no? Los grandes comerciantes, y bueno, desde entonces se conocía como una bebida muy exclusiva, ¿no? Entonces, con el tiempo llegó a Oriente Medio, empezaron a desarrollarse comercialmente, empezaron a salir de sus tierras. Si se dan cuenta, están las rutas marítimas, pero abajo también hay rutas terrestres, por decirlo así, ¿no? Fenicia, rutas marítimas y rutas terrestres. A través de las terrestres, pues llegaron a Egipto, ¿no? Y ahí los faraones apreciaban mucho el vino, ¿no? Inclusive en la Biblia se menciona que el faraón pues tenía a su copero, ¿no? Que era alguien muy cercano a él y que se encargaba de traer sus buenos vinos, de conservar sus vinos bien y toda la cosa. Inclusive lo probaba antes que lo probara el faraón, con el propósito de que no lo envenenaran, ¿no? Entonces ahí pues nació la profesión del copero, o en este caso del sommelier. Entonces el faraón pues fue influenciado por esta cultura maravillosa, y en la parte norte pues vemos que los griegos también, ¿no? Los griegos con el tiempo hicieron grandes proezas a través del vino. Los grandes filósofos griegos hablaron del vino, hicieron muchas cosas hablando acerca del vino, y bueno, fue creciendo y fueron expandiéndose, ¿no? De este lado, no sé si alcanzan a ver, está Cartago, que es la ciudad que hablan. Esa ciudad pues era maravillosa y fue pues el último refugio de los fenicios, porque llegaron los medos, los persas y pues los esclavizaron, por decirlo así, y bueno, pues muchos huyeron hacia Cartago y era su último bastión, ¿no? Pero bueno, pues los romanos también querían esas rutas marítimas y querían esa riqueza. Entonces pues también pues más tarde los destruyeron prácticamente la cultura de los fenicios, ¿no? Y si se dan cuenta, pues llegaron hasta Inglaterra, ¿no? Hasta la parte norte. Entonces, pues fue una cultura muy maravillosa que llevaba productos a todo el mundo, ¿no? Entonces, entre 1200 y 800 antes de Cristo, los fenicios llegaron a la parte sur de España y trajeron consigo la cultura del vino, además de muchos productos más. Llegaron a España con el propósito de adquirir hierro y otros metales preciados en esa época, otro tipo de metales como la plata, el oro y otros más. Entonces, los fenicios lo que hacían, traían cosas y llevaban cosas, ¿no? Entonces compraban y vendían, y a cada lugar donde llegaban, pues ponían colonias, ¿no? de fenicios. Entonces, pues algo muy interesante. Decían que en el año 149 antes de Cristo, pues los romanos derrotan y destierran a los cartagineses, ¿no? Y bueno, ya una vez que llegaron los romanos a lo que era Hispania, pues encontraron que ya habían mucho desarrollo cultural en cuanto a la cultura del vino. Ya en las riberas de los ríos habían ya viñedos, habían gente produciendo vino, y bueno, los romanos ampliaron las tradiciones vitivinícolas ya establecidas en la península ibérica.
aportando tecnología. Introdujeron también varias innovaciones, incluida la implementación de ánforas más pequeñas, elaboradas con arcillas más finas, más duraderas y menos porosas, ¿no? Para evitar la oxidación. Eso era algo positivo. También los romanos, pues una cultura maravillosa que no solo conquistaba los pueblos, sino que también los enriquecía con cultura, con desarrollo tecnológico y con grandes construcciones. Creaban puentes, hacían, ¿cómo le llaman? A los viaductos donde llevaban agua hacia las ciudades, y bueno, llevaban también progreso hacia los lugares donde llegaban los romanos, ¿no? Entonces los romanos también exportaron algunos vinos ibéricos a Roma y también pues a toda la península italiana. El poder de Roma sobre Iberia comenzó a desmoronarse a fines del siglo IV y principios del siglo V después de Cristo, ¿no? Menos de 100 años antes de la caída del Imperio Romano Occidental. Los visigodos, tras saquear Roma en el año 410, se instalaron en Galia e Hispania, ¿no? En Galia, en lo que es Francia, y también en Hispania, y ahí llegaron los visigodos y otras tribus germánicas también, incluidos los vándalos, suevos y alanos. También invadieron Iberia, ¿no? Todas estas personas. Los visigodos triunfaron sobre las demás tribus que ya existían ahí y extendieron su alcance por toda la península, que gobernarían durante los 3 siguientes siglos. Y bueno, en el 711, si se dan cuenta, bueno, un lugar sumamente rico en minerales, en riquezas, muy rico. Esta península pues era ambicionada por todo el mundo, ¿verdad? Llegaron primero los pueblos. Digamos que España fue fundada por lo que decíamos los que venían del norte y los que venían del sur. Después ya llegaron los griegos, llegaron los fenicios, y después llega Roma, y después los visigodos, y más tarde pues llega en el 711, ¿no? En el 711 después de Cristo, Tariq ibn Ziyad dirigió un ejército bereber musulmán a través del estrecho de Gibraltar, la parte sur. Y al año siguiente derrotó al rey Roderick, el último monarca visigodo de España. Esto inició la conquista árabe de España, y en media década casi toda Iberia había caído bajo el dominio musulmán, salvo algunos tramos en el norte. Los moros ofrecieron cierto grado de tolerancia religiosa hacia los judíos y cristianos que habían conquistado. Si bien el alcohol está estrictamente prohibido en las escrituras islámicas, la viticultura y la elaboración del vino persistieron en Iberia durante su estadía. Además, el vino, las uvas, se cultivaban para pasas y destilación, una ciencia dominada por los moros, aunque sus aplicaciones eran para medicinas básicamente, perfumes y otros bienes, nunca para el consumo musulmán, ¿verdad? Y la reconquista de España por las fuerzas cristianas, porque pues una vez que estuvieron los romanos ahí en Hispania, lo que hicieron pues fue llenar ese lugar con romanos, ¿no? Que ellos eran cristianos, por decirlo así, y al final de cuentas, pues desde que llegaron los moros, ellos estaban inconformes, y desde el principio empezaron a buscar la manera de liberarse de los moros, ¿verdad? Entonces la reconquista de España por las fuerzas cristianas comenzó casi inmediatamente después de la llegada de los moros, aunque se necesitarían casi 8 siglos para que la península entrara por completo en el reinado católico. Poco a poco fueron erosionando el territorio árabe durante este periodo de tiempo. En particular, Oporto fue reconquistado en el año 868, una fecha que típicamente se da al establecimiento inicial de Portugal como separado de España, ¿no? A partir de esa fecha, Portugal dijo: yo no tengo nada que ver con España, yo soy un país independiente, en ese año 868. Y bueno, esta reconquista fragmentada de Iberia permitió una serie de reinos autónomos que solo más tarde se unificarían y formarían lo que ahora se considera España, ¿no? Y esto lo vamos a ver aquí. Dice: a medida que disminuía el alcance de los moros, los monjes franceses cruzaron los Pirineos por la parte norte para establecer monasterios en estas áreas recién independizadas.
trayendo consigo conocimientos sobre vinificación. Algunos de los primeros monasterios que establecieron ahí se encontraban en la zona gallega de Ribeiro, y su éxito vitícola llevó a los ingleses a importar sus vinos a través del estrecho de Vizcaya. ¿Ok? Y ya se acabó. En 1469, Isabel I de Castilla se casó con Fernando II, ¿no?, de Aragón, ambos herederos de sus respectivos reinos, lo que representa la unificación de España. Una vez que Fernando sucedió al trono en 1479, los gobernantes conjuntos expulsaron a los moros restantes, así como a los judíos, de Granada en 1492, el mismo año en que Cristóbal Colón zarpó hacia las Américas en el nombre de Fernando e Isabel. Los años del Renacimiento también trajeron un renacimiento para los vinos de España. A pesar del conflicto en curso con Inglaterra, incluida su devastadora derrota de la Armada Española en 1588, el país se convirtió en un mercado de exportación fundamental para la industria ibérica. La influencia y la inversión inglesa en Jerez fue de suma importancia en esa época. Después, fíjense, ya lo que viene se los voy a platicar rápido. Esto ya fue cuando Cristóbal Colón vino a América, ¿no? Hubo ahí cambios políticos en lo que fue España. Pero lo más sobresaliente, por decirlo así, fue que en el año de 1855, más o menos, cuando la filoxera, lo que mencionaban hace rato, empezó a azotar Francia, ¿no?, dejándola sin muchos viñedos, fue comiéndose los viñedos franceses. Los franceses no tenían vino y lo requerían, entonces empezaron a comprarle vino a España, ¿no? Y entonces, durante ese tiempo, España pues se fue a las nubes, porque pues empezó a traer muchas divisas francesas hacia su territorio, y su industria creció muchísimo, ¿no?, durante 2 décadas más o menos, donde hubo mucho comercio con los franceses. Pero desafortunadamente llegó la filoxera a España, y bueno, toda esa producción de vino pues se vino abajo, porque pues ya la filoxera también los atacó a ellos. Afortunadamente, para ese entonces descubrieron que injertar las vides en los pies americanos pues los iban a proteger de la filoxera, y ya su desarrollo fue paulatino, ¿no? Fue creciendo. Ya en la época de los 80, 90 fue que un boom del vino español en todo el mundo.